Hay hombres que pasan años intentando entender por qué nada les funciona con las mujeres. Ven videos, compran cursos, memorizan frases, aprenden técnicas, intentan parecer más seguros, más dominantes, más misteriosos. Y aún así, siguen sintiéndose insuficientes, porque nadie les dijo la verdad desde el principio. La mayoría de lo que Internet enseña sobre seducción masculina no fue creado para ayudarte. Fue creado para mantenerte inseguro. Piensa en esto por un segundo. Si un hombre realmente aprendiera a valorarse, a tener paz mental, autoestima y propósito, dejaría de consumir desesperadamente contenido de cómo gustarle a las mujeres. Dejaría de necesitar aprobación constante. Y ahí está el problema. Muchos gurús no ganan dinero ayudando a hombres seguros. Ganan dinero creando hombres dependientes. Dependientes de consejos. Dependientes de validación. Dependientes de trucos psicológicos. Por eso tantos hombres viven obsesionados con cosas absurdas. ¿Cuánto debo tardar en responder? ¿Debo ignorarla para que me extrañe? ¿Cómo parecer más alfa? ¿Qué hago para que se obsesione conmigo? Y poco a poco, dejan de ser ellos mismos. Empiezan a actuar todo el tiempo. Actúan indiferencia cuando en realidad tienen ansiedad. Actúan seguridad cuando por dentro se sienten vacíos. Actúan superioridad para esconder miedo al rechazo. Lo más triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta. Creen que están aprendiendo seducción, cuando en realidad están aprendiendo a desconectarse de sí mismos. Porque un hombre que vive calculando cada mensaje nunca está tranquilo. Un hombre que convierte cada interacción en estrategia nunca conecta de verdad. Y mientras más miedo tiene de perder una mujer, más empieza a perder su identidad. La industria de la seducción moderna entendió algo hace mucho tiempo. La inseguridad masculina vende muchísimo. Por eso constantemente hacen sentir al hombre que nunca es suficiente. Nunca eres suficientemente atractivo. Nunca suficientemente dominante. Nunca suficientemente interesante. Siempre necesitas otro truco, otro curso, otra técnica. Y muchos terminan atrapados durante años intentando convertirse en una versión artificial de masculinidad. Una versión fría, manipuladora, emocionalmente distante. Pero la verdadera confianza no funciona así. Un hombre realmente seguro no necesita jugar juegos mentales para sentirse poderoso. No necesita desaparecer para llamar atención. No necesita manipular emociones para sentirse importante. Porque cuando alguien de verdad se valora, deja de vivir obsesionado con controlar cómo los demás lo perciben. Y aquí viene la parte incómoda. Muchos hombres no estaban buscando aprender seducción. Estaban buscando sentirse suficientes. Querían dejar de sentirse invisibles. Querían sentirse deseados. Querían sentir que tenían valor. Y algunos gurús tomaron ese dolor y lo convirtieron en negocio. Un negocio donde mientras más inseguro estés, más consumes. Mientras más confundido estés, más dependes. Pero llega un momento donde un hombre madura y empieza a darse cuenta de algo importante. Tal vez el problema nunca fue no saber ligar. Tal vez el problema era haber construido toda su autoestima alrededor de la aprobación femenina. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver toda esta industria de una forma completamente diferente. Internet convirtió la masculinidad en un personaje. Un personaje que supuestamente nunca duda, nunca siente miedo, nunca se apega emocionalmente, nunca muestra debilidad. El famoso hombre alfa. Y millones de hombres empezaron a copiar esa imagen creyendo que así serían más respetados, más admirados y más deseados. Pero lo que casi nadie dice es que muchos de esos comportamientos nacen de inseguridad, no de poder. Porque un hombre verdaderamente seguro no necesita demostrar constantemente que tiene el control. No necesita humillar, no necesita manipular silencios, no necesita actuar como si no le importara a nadie. La mayoría de esos juegos mentales son simplemente miedo disfrazado de masculinidad. Miedo a verse vulnerable, miedo a ser rechazado, miedo a no sentirse suficiente. Y mientras más miedo tiene alguien, más intenta parecer emocionalmente inaccesible. Por eso muchos hombres empiezan a comportarse como actores. Desaparecen para crear tensión, ignoran mensajes para parecer importantes, fingen indiferencia para no verse necesitados. Pero vivir así agota mentalmente, porque en el fondo saben que están actuando. Y cuando un hombre pasa demasiado tiempo interpretando un personaje, poco a poco deja de saber quién es realmente. Ese es el problema de construir tu identidad alrededor de una máscara. Al principio parece funcionar. Recibes atención, te sientes más poderoso, sientes que por fin tienes control.
Pero después llega el vacío, porque ninguna conexión real puede construirse desde la actuación constante. Y muchos hombres terminan atrapados en relaciones donde nunca pueden relajarse. Siempre están calculando, siempre intentando mantener una imagen, siempre con miedo de perder valor si muestran emociones reales. Lo irónico es que esa obsesión por parecer alfa muchas veces destruye lo más atractivo que un hombre puede tener: la autenticidad. Porque las personas pueden sentir cuando alguien está intentando demasiado impresionar. Pueden sentir ansiedad escondida detrás de una actitud fría. Y aunque algunos logren atraer atención temporalmente, mantener una máscara durante años es imposible. Tarde o temprano el personaje se rompe, y ahí aparece una verdad incómoda que muchos hombres intentan evitar. La confianza falsa puede atraer curiosidad, pero nunca genera paz interior. Por eso tantos hombres entran al mundo de la seducción buscando amor y terminan obsesionados con validación. Al principio solo quieren sentirse más atractivos, pero poco a poco empiezan a medir todo su valor según la reacción de las mujeres. Si reciben atención, se sienten poderosos. Si los ignoran, se sienten destruidos. Su autoestima empieza a depender completamente de algo externo, y eso los vuelve emocionalmente frágiles, aunque intenten parecer fuertes. Cada conversación se convierte en una prueba de valor personal. Cada cita parece un examen. Cada rechazo se siente como humillación. Cada mensaje ignorado destruye su tranquilidad. Y vivir en ese estado constante de ansiedad emocional termina consumiendo la mente. Porque cuando un hombre necesita aprobación constante para sentirse suficiente, nunca descansa realmente. Siempre siente que debe demostrar algo. Demostrar que vale. Demostrar que puede conquistar. Demostrar que merece atención. Pero mientras más desesperadamente busca validación, más vacío se siente por dentro. Y muchos no entienden por qué. Consiguen citas, consiguen mensajes, consiguen relaciones, pero aún así sienten soledad. Porque el problema nunca fue la falta de mujeres. El problema era haber convertido la aceptación externa en la base completa de su autoestima. Nadie puede llenar permanentemente un vacío que viene de no sentirse suficiente consigo mismo. Y esa es una verdad que la industria de la seducción rara vez menciona. Porque un hombre emocionalmente en paz deja de consumir desesperadamente consejos para sentirse valioso. Deja de perseguir aprobación como si fuera oxígeno y empieza a entender que la verdadera seguridad no nace de controlar personas. Nace de dejar de depender emocionalmente de la validación de los demás. La mayoría de los hombres crecieron creyendo que atraer significa impresionar, tener más dinero, más estatus, más frases inteligentes, más control emocional, más juego. Pero mientras más intentan impresionar, más ansiedad sienten, porque alguien que vive intentando convencer al mundo de su valor, en el fondo todavía duda de sí mismo. Y eso cambia completamente la energía de una persona. Hay hombres que hablan todo el tiempo de confianza, pero cada acción que hacen nace del miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a ser reemplazados, miedo a no sentirse deseados. Por eso viven actuando. Intentan parecer ocupados, intentan parecer inalcanzables, intentan parecer emocionalmente superiores. Pero la verdadera confianza rara vez necesita espectáculo. Las personas más seguras normalmente son las más tranquilas. No necesitan demostrar constantemente que tienen valor. No convierten cada interacción en una competencia. No viven obsesionadas con ganar aprobación. Y eso es precisamente lo que muchos hombres nunca aprendieron. La energía más atractiva no es la arrogancia, es la tranquilidad, la capacidad de estar bien contigo mismo incluso cuando no recibes validación inmediata. Porque un hombre con propósito deja de perseguir desesperadamente atención. Empieza a enfocar su mente en construir una vida que le dé orgullo. Y cuando eso ocurre, algo cambia naturalmente. Ya no habla con mujeres desde necesidad emocional. Habla desde autenticidad, sin máscaras, sin estrategias exageradas, sin miedo constante de parecer débil. Y curiosamente, eso suele generar conexiones mucho más reales. Porque las personas sienten cuando alguien está cómodo consigo mismo. Sienten cuando alguien no está intentando manipular la percepción de los demás. La estabilidad emocional se vuelve magnética. No porque sea una técnica, sino porque transmite paz. Y en un mundo lleno de ansiedad, actuación y necesidad desesperada de aprobación, la paz se vuelve extremadamente rara. Tal vez por eso tantos hombres terminan agotados emocionalmente,
Pasaron años intentando convertirse en una versión artificial de masculinidad, en lugar de construir una identidad real, porque es más fácil copiar frases alfa que enfrentar inseguridades profundas. Es más fácil actuar indiferente que trabajar heridas emocionales. Es más fácil manipular conversaciones que desarrollar amor propio genuino. Pero tarde o temprano la realidad alcanza a todos. Y muchos hombres empiezan a darse cuenta de algo doloroso. Nunca necesitaban aprender a manipular mujeres. Necesitaban aprender a dejar de sentirse insuficientes. Porque cuando alguien vive convencido de que no vale lo suficiente, buscará validación en todo, en relaciones, en atención, en conquistas, en aprobación constante. Y ninguna cantidad de validación externa puede arreglar permanentemente una inseguridad interna. Esa es la trampa de la seducción moderna. Te promete confianza, mientras alimenta ansiedad. Te promete poder, mientras te vuelve dependiente emocionalmente de la reacción de otros. Por eso algunos hombres pasan años entrando y saliendo de relaciones, pero nunca encuentran estabilidad emocional, porque siguen intentando llenar vacíos internos con atención externa. Y llega un momento donde un hombre madura y entiende algo importante. La verdadera masculinidad no nace de controlar personas, nace de controlarte a ti mismo. Controlar impulsos, controlar inseguridades, controlar la necesidad desesperada de validación. Porque un hombre realmente fuerte no necesita actuar superior todo el tiempo. Puede ser auténtico sin sentir vergüenza. Puede mostrar emociones sin sentirse menos hombre. Puede aceptar rechazo sin destruir su autoestima. Y esa clase de seguridad vale más que cualquier técnica de seducción. Tal vez la mayor mentira que muchos hombres creyeron fue pensar que necesitaban convertirse en alguien frío para tener valor. Pero la verdadera paz empieza cuando dejas de actuar, cuando dejas de obsesionarte con impresionar, cuando dejas de perseguir aprobación como si definiera tu valor. Porque al final, la confianza real no se construye manipulando emociones ajenas, se construye dejando de depender emocionalmente de ellas. Y cuando un hombre finalmente entiende eso, deja de vivir desesperadamente buscando validación. Empieza simplemente a vivir con autenticidad. Y ahí comienza su verdadera transformación.